Buenas tardes, licenciada. ¿Nos puede hablar un poco sobre usted y sobre Doing Business Puerto Rico? Claro que sí, primero que nada, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Le comento que pues yo soy CPA abogada, mi preparación es un bachillerato de administración de empresas en contabilidad y finanzas, luego hice un grado de derecho de la UPR y también una maestría de derecho contributivo de Georgetown University en Washington, D.C. Estuve 4 años trabajando en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, en la oficina del secretario de Hacienda. Allí tuve la oportunidad de trabajar con proyectos especiales y participar de diferentes juntas de directores. Luego estuve 10 años en un bufete de abogados en de San Juan, Pietra Antoni Méndez y Álvarez. Estuve por 10 años allí. Y hace 3 años atrás aproximadamente decidí establecer mi práctica privada. Estuve en lo que se conocía como J Legal, fue mi primera aventura empresarial. Estuve 2 años con J Legal y recientemente pues, me uní a otro grupo de abogados, establecimos lo que se llama DBPR, que significa Doing Business in Puerto Rico, y eso surge porque inicialmente mi práctica, que pues ha sido contributiva en la mayor parte del tiempo, se concentraba en la planificación contributiva y estrategias de eficiencias contributivas. Sin embargo, en el camino me di cuenta de que las personas que yo ayudaba a establecerse en Puerto Rico, que venían muchos atraídos por programas de inversión como el programa de la Ley 2022 y otras inversiones, pues ellos no sabían nada de cómo hacer negocios en Puerto Rico y identifiqué la necesidad de darle un poco más de asesoría en términos del sistema de negocios en Puerto Rico, y allí nace pues haciendo negocios en Puerto Rico, Doing Business en Puerto Rico. También me di cuenta de que pues, el ambiente empresarial en Puerto Rico está creciendo y que no tan solo los inversionistas que llegan a Puerto Rico, sino los mismos locales necesitaban asesoría en esa área, y pues eso es parte de todo de lo que nosotros ofrecemos. Básicamente trabajamos en diferentes áreas: laboral, contributiva, corporativo, para darle al cliente asesoría across the board, ¿verdad? Y hacemos también referidos a áreas de contabilidad, seguros, real estate. La idea es que el cliente sepa que nosotros le podemos servir asesores desde A a la Z en establecer su negocio en Puerto Rico. Ahora entrando en materia, ¿nos puede hablar sobre el sistema contributivo en Puerto Rico y el sistema contributivo federal y por qué las decisiones que se toman allá a nivel federal afectan nuestra jurisdicción? Claro que sí, ¿verdad? Esto ha sido un tema que ha tomado mucha relevancia recientemente, dada la situación fiscal de Puerto Rico, la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal y la reciente reforma contributiva. Pero Puerto Rico siempre, por ser jurisdicción de Estados Unidos, siempre ha estado sujeto a la jurisdicción federal en materia contributiva. Puerto Rico tiene un sistema contributivo que es bastante independiente, y Puerto Rico tiene autonomía fiscal, que significa que nosotros podemos establecer nuestros propios impuestos y controlar cómo se administran esos recaudos, pero realmente como ciudadanos americanos que somos, estamos sujetos a la jurisdicción federal a nivel de ingreso. Y el Código de Rentas Internas Federal, que es la ley que rige las contribuciones a nivel federal para todos los ciudadanos americanos y todas las entidades jurídicas que hacen negocios en Estados Unidos, pues de una forma u otra trastocan a los contribuyentes en Puerto Rico. Lo que sucede es que, y esto es parte de las cosas que nosotros no entendemos y se lo tengo que explicar a todos mis clientes de entrada, aquí lo importante es de dónde surge el ingreso, ¿verdad? Las reglas contributivas dependen mucho de qué tipo de ingreso, que para todos nosotros dinero es dinero, pero desde el punto de vista contributivo el dinero se clasifica. El dinero se clasifica en ingreso de generación de servicios, de proveer servicios, ingreso de renta, ingreso de intereses, y cada tipo de ingreso, el Código de Rentas Internas Federal, al igual que el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, lo trata de cierta manera. ¿Y qué sucede? Cada jurisdicción tiene derecho a imponer contribuciones primarias en el ingreso que surge de esa jurisdicción. Me explico, yo trabajo en Puerto Rico, soy ciudadana americana, estoy sujeta a contribuciones federales como regla general, pero todo mi ingreso viene de fuentes de Puerto Rico porque yo lo que hago es trabajar aquí. Pues
Estados Unidos, reconociendo que Puerto Rico tiene una relación particular de forma política con ellos, exime específicamente de tributación federal todo lo que es ingreso de fuentes de Puerto Rico. En otras palabras, hay lo que se conoce que no hay representación, si no hay representación, there's no taxation without representation. No nos van a imponer taxes si no tenemos representación al Congreso. Como ustedes saben, en Puerto Rico lo que tenemos es un comisionado residente que tiene voz pero no tiene voto. Pues a consecuencia de eso, el residente de Puerto Rico, aunque somos ciudadanos americanos sujetos a contribución federal, nos excluyen de contribución federal todo lo que es ingreso de Puerto Rico. Ahora bien, si yo empiezo a generar ingresos de otras fuentes, porque tengo inversiones en Singapur o porque tengo ingresos de rentas de Estados Unidos, ya eso sí va a estar sujeto a contribución federal, aunque yo sea residente de Puerto Rico. Eso es algo que comúnmente no se evalúa, no se visualiza y pocas personas lo conocen. Simplemente asumimos que no tenemos que radicar planillas federales. No es necesariamente correcto. En otras palabras, el sistema contributivo de Puerto Rico, aunque sí tiene su independencia, sí está vinculado con el federal y el ciudadano americano que reside en Puerto Rico sí está sujeto a contribución federal con respecto a lo que no es ingreso de Puerto Rico. Con lo que respecto a lo que es ingreso de Puerto Rico tiene una exclusión. Eso en el caso de los individuos. En el caso de las corporaciones funciona un poquito distinto. En el caso de las corporaciones de Puerto Rico se tratan como si fueran una corporación totalmente foránea. El Código de Rentas Internas Federal establece que las corporaciones de Puerto Rico van a ser corporaciones foráneas y van a estar sujetas a los regímenes federales que aplican a corporaciones foráneas. Obviamente, cada jurisdicción va a querer proteger los ingresos que se generan dentro de su país, dentro de su jurisdicción. Y Estados Unidos va a querer proteger que el ingreso que sea generado por corporaciones de Estados Unidos tribute en Estados Unidos. Y ha establecido a través del tiempo unos regímenes, ¿verdad? Unos sistemas en los cuales ellos pueden trastocar las ganancias que las corporaciones de Estados Unidos generan, ya sea dentro de Estados Unidos o incluso en ocasiones fuera de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se entiende que si esa entidad se creó en Estados Unidos y produce ingresos en Estados Unidos, debería pagar taxes en Estados Unidos. Y vas a ver que precisamente, que es el tema que vamos a tocar ya mismo, la reforma contributiva responde a ese interés de Estados Unidos de asegurarse de que las ganancias que generan esas entidades americanas se queden en Estados Unidos. Estos dos sistemas de los que estamos hablando, ¿cómo inciden en la responsabilidad contributiva de los individuos y de los entes jurídicos? Pues mira, un poquito de lo que te estaba hablando anteriormente. El que vive en Puerto Rico, te voy a hablar del individuo primero. El que vive en Puerto Rico es ciudadano americano, pues por lo tanto está sujeto a contribución a nivel federal, pero ya dijimos que tiene una exclusión con respecto a lo que es Puerto Rico. Entonces tú miras, el próximo paso es, soy residente de Puerto Rico, estoy sujeto a la contribución de Puerto Rico. Pues la mayoría de los residentes de Puerto Rico, cuando hacen esa ecuación, terminan sujetos solamente a contribución sobre ingresos en Puerto Rico. Y ya esa, pues básicamente la conocemos, las tasas contributivas, el máximo de la tasa contributiva para individuos en Puerto Rico es 33%. Para las personas que generan más de $60,000 al año. Pero la gran mayoría de la población de Puerto Rico no está en esa escala contributiva, está en escalas contributivas menores. En el caso de las corporaciones, ¿cómo incide? Pues mira, eso depende, porque como te dije, la corporación va a estar sujeta a contribuciones en la jurisdicción en donde opera, en donde se considera. Si es una corporación de Puerto Rico, como te mencioné, según se establece en el Código de Renta Interna Federal, la corporación de Puerto Rico no se va a considerar una corporación de Estados Unidos, se va a considerar una corporación foránea, igual que si estuviera en Panamá, en México, en Singapur. Pues esa entidad va a tributar en Puerto Rico solamente, a menos que esa entidad quiera hacer negocios en Estados Unidos, pues entonces ya voluntariamente se somete a la jurisdicción de Estados Unidos. Hoy en día, ¿verdad? Pues con la globalización
Hay muchas entidades que hacen negocios en muchas partes del mundo. Y ahí es cuando se trastocan estos sistemas y cuando empieza a crearse mayor interés en lo que constituye lo que llaman cross-border transactions o transacciones entre diferentes países, porque tú tienes que evaluarlo desde el punto de vista contributivo local, pero si estás haciendo negocios en otra jurisdicción, también tienes que evaluarlo desde el punto de vista contributivo de esa jurisdicción. Y hay veces que las reglas chocan, y esos son los análisis a los cuales, ¿verdad? Nosotros los abogados contributivos, especialmente en materia de derecho internacional, tenemos que empezar a evaluar para que se creen eficiencias, para que no hayan, el mismo ingreso no tribute dos veces, por ejemplo. Ese es el tipo de análisis que nosotros hacemos y básicamente de esa forma es que incide. Nuevamente, en el caso del individuo, en la medida en que genera ingresos de Puerto Rico, solamente va a estar sujeto a ingresos de Puerto Rico. En el caso de la corporación, en la medida en que hace negocios solamente en Puerto Rico, va a estar sujeto solamente a contribución sobre ingresos en Puerto Rico. Si esa corporación hace negocios en Estados Unidos, va a estar sujeto a la contribución federal. Hablando de la reforma contributiva federal que fue aprobada recientemente, ¿cómo afecta esta reforma a todos los contribuyentes, tanto individuos como corporaciones? Ok, pues mira, nuevamente, eso depende del contribuyente. En el caso de los individuos, primero vamos a ver un poquito la intención de la reforma, ¿verdad? La reforma contributiva es la primera reforma así tan drástica en los Estados Unidos por muchos años, y tiene una de las principales encomiendas era fomentar la actividad económica de Estados Unidos y capturar, como estaba mencionando ahorita, esos ingresos que se le están escapando a Estados Unidos porque por la globalización y dadas las estrategias contributivas que se han creado, pues hay muchas compañías americanas haciendo negocios en otras jurisdicciones y logrando eficiencias contributivas que Estados Unidos se siente que deberían estar sujetas a contribución en Estados Unidos, no en las otras jurisdicciones. Por lo tanto, pues ellos crean esta reforma contributiva para, en algunos casos, simplificar el sistema contributivo a nivel de individuo. También hay un cambio grande que es que se bajan las tasas contributivas de las corporaciones en Estados Unidos para atraer, ¿verdad? Para ver si regresan las corporaciones a Estados Unidos y se interesan por seguir haciendo negocios dentro de Estados Unidos y evitar este éxodo de corporaciones, pero también se hacen cambios en estos sistemas, en estos regímenes que te mencioné ahorita, de tratar de atraer las ganancias de fuera de Estados Unidos adentro de Estados Unidos. Dos cambios importantes que trae, te voy a hablar en este caso primero de las corporaciones y después de los individuos. Dos cambios importantes que trae, que sí afecta a Puerto Rico, es en el caso de las corporaciones grandes que tienen subsidiarias en jurisdicciones foráneas. Y para estos propósitos te recuerdo que Puerto Rico es foráneo. Pues en el caso de Puerto Rico, que como sabemos que depende grandemente de la manufactura y por muchos años entidades multinacionales han operado en Puerto Rico, que muchas de las compañías matrices de estas entidades están en Estados Unidos, pues generan ganancias que no necesariamente tributan a nivel federal, nuevamente por las estrategias contributivas. Pues una de las disposiciones que establece la reforma es que si existe esta relación de matriz y subsidiaria entre una compañía americana y una compañía foránea, aunque no haya una distribución de ganancias de la subsidiaria a la foránea, es posible que esa matriz, que esa compañía matriz tenga que reconocer el ingreso que genera esa subsidiaria, aunque sea en una jurisdicción foránea. ¿Cuál es el efecto de eso? El efecto de eso es que yo estoy haciendo un cálculo particular para traerme ese ingreso que se generó fuera de mi jurisdicción, pero fue generado por una compañía mía, me lo estoy trayendo a tributar a la jurisdicción americana. Eso afecta a Puerto Rico porque Puerto Rico nuevamente ha dependido por muchos años de estos sistemas de incentivos contributivos en el cual el principal atractivo es no tienes que tributar en Estados Unidos mientras no hagas negocios en Estados Unidos, tributas solamente a Puerto Rico y
que bueno, Puerto Rico te va a dar una tasa contributiva especial de hasta 4%. Comparado con lo que antes se tributaba en Estados Unidos, 35%, aunque ahora se bajó a 21%, pues obviamente era atractivo. ¿Qué es lo que pasa? Al final del día, Puerto Rico pierde un poco de competitividad porque si tener la compañía aquí en Puerto Rico no me va a beneficiar porque voy a terminar pagando contribuciones a nivel federal de todas formas, mediante este régimen particular especial que hicieron, pues entonces pues ya Puerto Rico pierde competitividad y estas compañías, de hecho desde ya, cada una estoy segura que está haciendo su análisis y está haciendo su cálculo para ver cuánto le va a costar este año, porque es efectivo de 2018, cuánto le va a costar este año, cuántas contribuciones adicionales van a tener que pagar por el ingreso que antes no tenían que reportar allá y ahora sí van a tener que reportar. O sea que esas compañías que hacen negocio en Puerto Rico se van a ver afectadas directamente. Pero nuevamente son compañías que están en esta relación matriz subsidiaria y son compañías que tienen que cumplir con ciertas características. No todas las compañías en Puerto Rico van a verse afectadas por eso. O sea, una compañía nativa que hace negocios solamente en Puerto Rico, pues no se va a ver afectada porque mientras no estén haciendo negocios en Estados Unidos, pues el Código de Rentas Internas Federal no le va a afectar. Ahora voy a los individuos, que te dije que los iba a dejar para un poquito más tarde. Los individuos quizás no se van a ver afectados directamente tampoco, porque nuevamente, si estamos hablando del mismo empleado tradicional que genera ingresos porque trabaja, pues básicamente en la medida en que siga su relación contractual igual, ¿verdad? Que genera ingresos en Puerto Rico, no tiene ingresos de fuera de Puerto Rico, esos cambios que hace el Código de Rentas Internas Federal para los individuos, pues no le va a afectar directamente. ¿Cuál es la preocupación principal? La preocupación principal es que sí le puede afectar indirectamente, por ejemplo, ¿verdad? Y se ha hablado muchísimo en el caso de que ese individuo trabaje para una compañía de estas que está reevaluando su posición en Puerto Rico por el hecho de que ya no va a tener tanta competitividad y pues va a estar reevaluando si quizás le conviene más empezar a hacer negocios desde otra jurisdicción. Pero nuevamente, yo creo que cada individuo, cada contribuyente, ya sea individuo o una entidad jurídica, debe ir evaluando su caso a caso, ¿verdad? Caso a caso, cómo le afecta esto en su carácter individual. Estos cambios sobre los que estamos hablando, ¿cómo afectan a la economía de Puerto Rico en general? Pues mira, como te mencioné, puede que hayan situaciones en las cuales se afecte al individuo si tiene ingresos de fuentes de fuera de Puerto Rico, puede situaciones en las cuales se afecte una corporación que tenga negocios en Estados Unidos, puede que se afecte las compañías que te mencioné manufactureras que por lo general no tenían que tributar en Estados Unidos su matriz por los ingresos que ella generaba y ahora existe la posibilidad de que aunque no se haga una distribución de los ingresos se vayan a ver sujetos a impuestos en Estados Unidos y haciendo más costosa la operación de Puerto Rico. Esos son efectos directos. Otros efectos, ¿verdad? Que también hemos visto algunos de ellos en los medios, es que el Código de Rentas Internas, que si ustedes lo ven, yo le digo que es la Biblia del abogado contributivo, es enorme, afecta e incide en muchísimas áreas del derecho contributivo. Y yo me he enfocado en esta conversación en lo que es el ingreso, la contribución sobre ingreso. Pero las contribuciones se imponen tanto al ingreso, como sabemos, como al consumo. Existen también arbitrios especiales, existen también contribuciones de herencia y otras contribuciones que también fueron revisadas con la reforma. Pues una de estas contribuciones que se revisó fue el arbitrio al ron que se importa a los Estados Unidos. Y el arbitrio del ron que se importa a los Estados Unidos ha sido, como saben, Puerto Rico es un gran productor de ron. Puerto Rico y las Vírgenes son un gran productor de ron y la cantidad de arbitrio que se paga con respecto al ron que se importa, que importa a Estados Unidos es sustancial. Estamos hablando de 350 y pico de millones de dólares al año que
más de 350 y pico millones al año que se generaban de ese arbitrio. ¿Y qué pasa? Esa disposición en particular, ahí había un acuerdo entre Estados Unidos y Puerto Rico, Islas Vírgenes, que del arbitrio que se pagaba, el gobierno federal le iba a devolver a Puerto Rico una porción para que Puerto Rico lo utilizara en lo que necesitara. Y por disposición de ley, en el caso de Puerto Rico, casi la mitad de eso se utilizaba para gastos operacionales del gobierno. O sea que esa fue una medida que se cambió, que la reforma cambió, y básicamente el efecto que tuvo ese cambio en el arbitrio, que básicamente lo que hizo fue que se redujo sustancialmente el arbitrio, que parecería ser que es bueno, que es chévere que se redujo el arbitrio, sin embargo afectó negativamente a Puerto Rico porque al disminuir el arbitrio también se disminuye el reembolso que se recibe y por lo tanto ese ingreso con el cual el gobierno de Puerto Rico contaba de repente desaparece. De hecho, esta medida en particular y este caso en particular que te menciono se trató de corregir y fue corregido mediante la ley que posteriormente se aprobó de presupuesto, que cuando el presidente se aprobó el presupuesto según establecido, pues se hicieron unos cambios a esas disposiciones para corregir ese efecto detrimental para Puerto Rico. Pues te menciono esto a modo de ejemplo para que veas que que obviamente es imposible en una corta entrevista poder cubrir todos los aspectos. Necesitaría unas cuantas horas para hablar de todo y con eso trabajaremos en su momento, pero básicamente es para darte un ejemplo de que muchas disposiciones separadas de la reforma contributiva federal pueden afectar o directa o indirectamente a Puerto Rico y la economía de Puerto Rico, particularmente por la posición tan vulnerable en la que nos encontramos en estos momentos. ¿Ha leído sobre este borrador que hay de reforma contributiva de aquí, de Puerto Rico? Mira, la reforma contributiva de Puerto Rico, yo no he leído todavía el borrador, pero sí he dialogado sobre el contenido de la reforma con practicantes, ¿verdad? Los practicantes de contribuciones en Puerto Rico somos un grupo bastante unido, diría yo. Somos bastante colaboradores unos con otros y sí, he contado con el insumo de muchos de mis colegas. Y siempre la intención ha sido simplificar la reforma, ¿verdad? Simplificar el sistema. Incluso yo hice una sugerencia que no sé si fue acogida, pero una de las grandes cambios que trae la reforma federal es que trata de establecer un sistema tributario territorial en vez de un sistema globalizado. ¿A qué me refiero con eso? Y gracias por traer la pregunta porque es un concepto importante. Estados Unidos es una de las pocas jurisdicciones en el mundo que tiene un sistema de Worldwide Income. Eso quiere decir que si tú estás sujeto a la jurisdicción contributiva de Estados Unidos, estás sujeto a contribución sobre ingreso, a todo tu ingreso. No importa de dónde venga el ingreso y no importa dónde tú residas tampoco. O sea, el ciudadano americano, a cambio de ser ciudadano americano, está sujeto a contribución sobre ingresos en todo su ingreso, aunque sea derivado de Estados Unidos, de Puerto Rico, de China, de España, no importa dónde esté. Y muchas personas pues ven eso como una desventaja porque si yo no estoy en suelo americano, porque tengo que, aunque sea ciudadano americano, porque tengo que pagar contribuciones. De hecho, y perdona que te haga este paréntesis, pero creo que es relevante, esa es una de las bellezas del programa de incentivo de ley 2022, que utiliza ese gap, utiliza, ¿verdad?, ese espacio en el cual los residentes de Puerto Rico no tienen que pagar contribuciones a nivel federal por el ingreso de Puerto Rico para atraer personas a Puerto Rico. Porque ¿qué pasa? Si yo tengo como ciudadano americano que pagar contribuciones en todas partes, no importa dónde esté, pero si soy residente de Puerto Rico, no pago ingresos, no pago contribuciones federales con respecto al ingreso de Puerto Rico, a mí me va a interesar
estar en Puerto Rico y generar ingresos de Puerto Rico. Yo creo que eso es uno de los fuertes, una de las áreas que Puerto Rico ahora tiene que empezar a explorar, ¿verdad? Yo personalmente pienso, y yo entiendo que el gobierno se ha expresado al respecto, nuestra estrategia de desarrollo económico tiene que ser modificada y ya estos cambios lo reflejan. Si estas subsidiarias de estas compañías matrices no van a ser tan competitivas, tenemos que buscar por dónde vamos a reinventarnos, ¿verdad? A traer capital a Puerto Rico. Y el programa de incentivos de Ley 2022 y otros incentivos que ofrece Puerto Rico, que no es el único, representan una alternativa para eso. Pero bueno, regresando a la pregunta, básicamente ese sistema de Worldwide Income significa que yo tengo que pagar taxes en Estados Unidos de donde genere. Igual pasa con las corporaciones. Si la corporación se organiza en Estados Unidos, yo organizo una compañía en Nueva York, por decir, o en Delaware, esa compañía tiene que tributar por todo el ingreso que genera en cualquier parte del mundo. Eso no es lo mismo si yo organizo una corporación en otro país que tiene un sistema territorial, que significa tú me vas a pagar a mí por lo que tú generes aquí. Si tú generas ingresos en otra jurisdicción, tú le pagas a esa otra jurisdicción. Pues Estados Unidos está tratando con esta reforma contributiva, de acercarse un poco más a ese sistema territorial, no un sistema globalizado, porque se ha dado cuenta de que pierde competitividad con otras jurisdicciones si no lo hace de esa forma. Pues una de las sugerencias que yo hice con respecto a la reforma contributiva de Puerto Rico es precisamente alinearnos un poco en esa área del sistema territorial, porque simplifica mucho nuestra relación contributiva con otras jurisdicciones y puede resultar mucho más llamativo para inversionistas foráneos, tanto estadounidenses como de otras jurisdicciones, venir a hacer negocios en Puerto Rico y tributar en Puerto Rico a tasas preferenciales por lo que se genera aquí. No he visto el proyecto, así que no sé si se ha acogido o no se ha acogido la sugerencia, pero sí tengo entendido que la intención es primordialmente simplificar el sistema, simplificar los procesos. Uno de los problemas grandes que tiene el Departamento de Hacienda, y yo trabajé 4 años en el Departamento de Hacienda, te lo puedo decir por la experiencia que tuve adentro, es la fiscalización, ¿verdad? Es la implementación de todas estas leyes contributivas. Tú puedes tener en papel una cosa hermosa que suene justo, que suene equitativo, pero realmente implementarlo, fiscalizarlo, tenemos que recordar que esto es un sistema de honor. Y un sistema de honor significa que tú pagas contribuciones por lo que tú declaras. Entonces tú tienes que tener todo un andamiaje detrás del sistema para hacer que el sistema se cumpla si las personas no lo cumplen voluntariamente. Así que yo también entiendo que una de las principales encomiendas del Comité de Reforma Contributiva de Puerto Rico es simplificar los procesos internos del Departamento de Hacienda y enfocar los recursos en la fiscalización. También te puedo añadir que durante el pasado foro contributivo que celebró el Colegio de CPA, los representantes del Departamento de Hacienda presentaron algunos de los principales alivios contributivos que se incluirán en la reforma, entre los cuales pues te puedo mencionar algunos: reducir la tasa contributiva máxima aplicable a los individuos del 33 al 29%, establecer un crédito por ingreso de vengado para incentivar el trabajo, o lo que se conoce como Earned Income Credit en Estados Unidos. También proponen reducir del 11.5 al 7% el IBU aplicable a alimentos preparados y reducir la tasa corporativa máxima de 39 a 29%. Hay otros asuntos también particularmente interesantes para los negocios, entre ellos reducir el famoso B2B de un 4% que está actualmente a un 2%, y permitir a las corporaciones de individuos a tener decretos de exención, entre otros. Pero naturalmente pues hasta que no se presente formalmente pues no vamos a tener todos los detalles. Muchas gracias, licenciada. A la orden. Gracias por concedernos esta entrevista. Estamos seguros que veremos más de usted acá en microjuris.com. Claro que sí. Bueno, hasta la próxima. Gracias.